Buen día. Bueno, entonces de nuevo, buenos días a todos los que se van sumando. Espero que hayan tenido un muy lindo fin de semana largo, un 25 de mayo en casa, descansando en familia. Em, el objetivo de la reunión de hoy de la charla de hoy, de la clase de hoy, es poder, por un lado, avanzar con la unidad 3 del material de lectura. Hoy a la tarde ya van a tener recargada la unidad para que puedan comenzar a leerla. Y bueno, sepan también que la semana que viene, el martes que viene, tienen el parcial, es el parcial de la materia que va a abordar solamente, se van a evaluar los contenidos de la unidad uno y de la unidad 2. No van a entrar los contenidos de la unidad 3 que estamos viendo hoy. Así que eso como para que se queden tranquilos, que no es que tienen una sola semana para repasar o para leer y estudiar los contenidos de la unidad 3. Eh, Se evalúan los contenidos de las dos primeras unidades, que bueno, ya a esta altura debería ser solamente un repaso el que tengan que hacer, porque hemos tenido las clases sincrónicas, hemos tenido las clases asincrónicas que complementan mucho el contenido de la materia, los temas de la materia, y además hemos tenido varias actividades en las que se vuelve sobre los principales ejes y conceptos. Así que, como para que se queden tranquilos, que a esta altura, con que tengan la próxima semana para poder repasar y fijar algunos conceptos claves, deberían andar, deberían andar bien. La metodología, acá veo que están preguntando, consiste en un parcial con preguntas estilo multiple choice y preguntas a desarrollar en formato de texto. Justamente uno de los objetivos por los cuales hacemos tanto énfasis o hemos hecho tanto énfasis en las primeras actividades de la materia está vinculado a la idea de que puedan aprovechar las instancias previas al parcial para poder practicar las habilidades vinculadas a la redacción, el armado de un texto, la justificación, la argumentación. La idea es que puedan, bueno, ir desarrollando estas habilidades a lo largo de la materia, ya que es una materia que tiene mucho potencial para poder practicar la escritura, que lo van a necesitar a lo largo de toda la tecnicatura. Así que bueno, eso, van a tener preguntas múltiple choice y preguntas abiertas. Déjenme ver el chat porque veo que siguen llegando mensajitos. El tiempo del parcial por lo general son 2 horas. Las chicas le van a indicar el horario. Por lo general, digamos, las instancias anteriores hemos tenido también el parcial en el mismo horario de la cursada durante 2 horas. Así que lo más probable es que sea a las 11 de la mañana del próximo martes. Después del próximo martes van a tener la clase asincrónica, que tiene un formato muy parecido al de las dos clases asincrónicas que ya tuvieron de las dos unidades previas. Así que ahí no hay nada muy novedoso como para comentarles. Y después van a tener una actividad más antes de la clase, de la última clase de junio, que va a ser más como una clase de cierre y de revisión de contenidos o de evacuación de dudas y preguntas y demás, más que nada de cara al examen final. Tengan presente que en el examen final sí van a entrar los contenidos de la unidad 3, ¿sí? Así que es importante que lo incorporen en el examen final porque se evalúan. Así que bueno, después el parcial queda abierto todo el día, solo en el horario de cursada. No, no queda abierto todo el día, solo en el horario de evaluación, que probablemente sea de nuevo de 11 a 1.
no queda abierto todo el día. Después, con respecto a las actividades previas, bueno, tuvimos la anteúltima actividad que estuvo vinculada al plan de salud de la década del 70. La verdad es que estuvo muy bien. Yo les hice algunas observaciones a todos. eh, y bueno, y después tuvimos el trabajo práctico que tienen que entregar hoy antes de las 12 de la noche, que es la última como instancia de evaluación de contenidos de la unidad 3, de la unidad 2, antes de pasar a la unidad 3. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá de lo que estuvimos viendo, de los contenidos de las unidades, mm, de las actividades mismas. Es- no recibí ningún tipo de comentarios, algunos que por ahí me escribieron para achicar el grupo, para dividirse entre menos integrantes, les fui respondiendo a medida que me llegaban los mensajes diciendo que podían avanzar. Así que bueno, eh, Profe, ¿qué tal? ¿Sabe qué? Que yo integro el grupo Confluencia y tenemos siempre un gran inconveniente. A mí por lo general no me gusta estar dependiendo de otras personas para realizar el trabajo práctico. Si nos vimos que somos 10 integrantes, de los cuales solamente 6 hicimos el aporte. eh, nosotros subimos, digamos, en el grupo el trabajo práctico que dice Grupo Confluencia y los integrantes, ¿sí? Porque siempre llega el tiempo casi límite para subir al trabajo y hay gente que no responde o que no realiza sus aportes. Por eso sería bueno si nosotros, Grupo Confluencia, lo podemos dividir en dos grupos, que antes que sea de 10 personas, que sea de 5 o menos cantidad. no, en este caso Porque, directamente sí, escriban los nombres de los integrantes y carguen los integrantes que lo hicieron y ya está. En el integrante sí, del grupo que no haya participado va a quedar vacío la carga, o bien esa persona claro. hará trabajo solo. O bien también lo puede descargar al que hicimos nosotros y después agregarse también abajo. Por nosotros lo mandamos todo el grupo, digamos, el PDF lo mandamos al grupo ya finalizado como para tener, digamos, una opinión, digamos, entre todos y así poderlo subir, porque ¿Ustedes eso también nos atrasa. Ustedes pudieron trabajar de manera colaborativa en el sentido de debatir las preguntas, interactuar un poquito en torno a los contenidos del trabajo. Sí, O sea, hubo como una instancia de debate o sí, conversación. sí, sí, Niños, por supuesto. Sí, 6 personas qué bueno. hicimos. Que pudimos, digamos, hubo un drive donde cada uno ponía sus, digamos, sus opiniones, las respuestas y bueno, después pudimos unificar. Una vez que se unificó el trabajo, se subió otra vez al grupo para que lo puedan leer y bueno, si había que agregar o quitar algo, también daban su respuesta, pero bueno, siempre tenemos ese inconveniente de que de 10 somos muy pocos los que trabajamos y lo que nosotros no queremos perder, digamos, es la continuidad porque nos atrasa en este trabajo, pero también tenemos otras actividades para hacer. Y tampoco podemos estar diciéndoles, chicos, tengan en cuenta que hay que realizar esto, lo otro, porque somos todos grandes y somos responsables también. No, por supuesto. No, bueno, ustedes escriban los nombres de los integrantes, a lo sumo les pido que me manden un mensajito por privado, recordándome por cualquier cosita. Me voy a acordar igual Grupo Confluencia, pero el nombre de los 6 integrantes que están participando, porque yo voy, tengo mis anotaciones, entonces a medida que los voy Claro, corrigiendo y que me va apareciendo apellido por apellido a medida que yo voy evaluando, bueno, puedo ver ahí a quienes tengo que asignarle la nota del trabajo. Así que también ocurrió un par de veces, en esta última actividad sobre todo, en la del plan de salud, que no me acuerdo si fue en este curso o en el de las 9 de la mañana, en la sección E, que, que hubo alumnos, un par de personas, porque en realidad el objetivo de que tengan esta instancia grupal es que ustedes puedan interactuar y conversar con sus compañeros y debatir un poco las respuestas, porque ese debate también genera como una fijación de contenidos y van desarrollando ciertos criterios respecto a
de todos los temas que podrían volcar en la hoja, cuáles son los más importantes. Entonces, está bueno que si hay un grupo que esté trabajando y demás, puedan compartir esta instancia de conversación y debate. Pero, pero bueno, hubo un par de personas, creo que pasó en un solo grupo, donde hubo menos personas que hicieron como el trabajo grupal, o sea, me dejaron por escrito que eran menos, y dos personas que lo enviaron por separado, o sea, dos personas que lo hicieron solas, juntas, y lo enviaron por separado. Entonces, eso puede ocurrir también si se complica eso, la elaboración del trabajo. En este caso en particular, Paola, te pido que cuando carguen el trabajo, lo carguen solamente ustedes seis y que me lo recuerdes por WhatsApp no, en la mensajería de la plataforma. Grupo Confluencia elaboró el trabajo, tales alumnos. Y que me dejes de nuevo los apellidos de los seis, porque así yo voy cotejando con mis anotaciones, Sí, para a mí, no profe, tener me los pasó Bueno, cuatro. que a mí me pasó que no estuve en el grupo de WhatsApp de Confluencia, porque yo estaba en el grupo de Confluencia, y bueno, cuando consulté por distintos motivos que no he podido participar, Pau muy amablemente me mandó el link del WhatsApp, todo, pero no me pareció correcto incorporarme ahí a 2 días de la entrega, porque ellos ya habían avanzado, así que por eso Ajá. decidí hacerlo solo y lo entregué. Estuve todo el día para poder entregarlo, pero bueno, fue motivos que no pude estar y entonces no me parecía correcto copiar su trabajo, digamos, por así decirlo. Yo, Está si bien bien, tenía mi aporte, pero ellos ya lo habían terminado, así que claro. Ya hubo correspondía, como un digamos. trabajo consensuado entre Paola y el resto del grupo, que me parece Claro, que entonces sí. no me pareció, Y no, porque el objetivo no es que simplemente sean X cantidad de alumnos que tengan un trabajo, sino el proceso de discusión y debate y, y de igual forma, resultados, yo cuando ¿no? entregué el trabajo puse mi nombre y puse que pertenecía al grupo de Confluencia. Pero no, Ujú. no están los otros chicos, obviamente, porque por Los una otros. cuestión de respeto, más que nada, ¿no? Obviamente. Profe, profe, ¿Quién habla? yo, No Romina, veo. Romina. Ok, ahora te veo, Romina, ¿qué tal? Yo quería sugerirle por ahí que los grupos no sean tan grandes porque por ahí nos pasa esto, el tema del ser muchos se hace difícil coincidir por Ujú, cuestiones nada, de organización personal o lo que fuera. Entonces por ahí sería bueno que seamos menos ujú. para que todos podamos Ok, participar. viene Esa era mi bien. Ujú. sugerencia. Sí, está bien, porque nosotros como que en la wiki era un tipo de actividad, pero por ahí a la hora de hacer ya el trabajo práctico es diferente el tipo de elaboración que ustedes tienen que producir. Así que bueno, está muy bien. De todos modos, ustedes, digamos, acá somos todos adultos también, entonces ustedes manéjenlo de la manera en la que ustedes consideren. Es decir, hay un grupo conformado y a ustedes les parece que eso, que son muchos, que no pueden llegar a una instancia de debate que sea fructífera y que tenga resultados concretos. Entonces, si deciden de repente quedarse en dos grupos separados, lo hacen lo hacen y me lo notifican nada más y hacen el trabajo entre 5 alumnos o 4 alumnos o lo que sea y me dejan por mensajito en la plataforma, porque en definitiva yo lo importante es que, bueno, que por supuesto que en el trabajo que carguen sí estén especificados los apellidos para yo a medida que voy avanzando en las pestañas de la plataforma pueda volver a ver que, ok, este trabajo fue hecho por este grupo y que a mí me quede asentado. Pero como les digo, corregí varios trabajos de gente que lo hizo de a dos, por ejemplo, porque seguramente tuvieron un problema parecido y ni siquiera me avisaron. Simplemente cargaron que era un trabajo entre dos, habían solo dos apellidos, yo los evalué y los corregí en función de los integrantes que lo habían hecho. No pasa nada. Si a ustedes les sirve la instancia para poder interactuar con compañeros, ojalá hacerse un grupo de apoyo, también para las demás materias, bienvenido sea, pero si no, ustedes avancen de la manera que lo consideren más fácil. Ah, está bien, profe. Sí, por ¿Sí? ahí respetar lo que había planteado usted, por eso Sí, no está muy propuse. bien, pero aprovecho a comentarlo, yo no tengo problema con eso, no es que les voy a decir no, no, no.
no es así, el trabajo se hace en grupo, se hace con X cantidad de alumnos, cero problema. Lo importante es que ustedes puedan, eso, que si lo hacen en grupo, que puedan interactuar y si no, que lo puedan presentar y trabajarlo. La idea tampoco es cargar el trabajo en nombre de alumnos o de compañeros que no han participado. Ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Ustedes piensen que luego van a tener una evaluación final, que es el examen final, individual y en definitiva en esta instancia se van a reflejar también, digamos, el grado de análisis y estudio y participación que hayan tenido en las instancias previas, porque estas instancias ayudan mucho a ir consolidando conceptos clave de la materia. Entonces, muchas veces el armado de estos grupos sirve para que tengan un grupo de estudio incluso para el examen final. Esto ha ocurrido mucho en las instancias anteriores, muchísimo. De que se encuentran por ahí a través de Meet o de Zoom y hacen repasos en grupo. Eh, entonces, sirve mucho como para poder tener algún compañero por ahí que nos quede de estudio a lo largo de la cursada con quien interactuar y apoyarnos y acompañarnos, sobre todo cuando por ahí eh, estamos más cerca de los exámenes finales, que son los que nos ponen más nerviosos y por ahí no queremos presentarnos y todo eso. Entonces está bueno tener algún compañero de estudio, ojalá puedan obtenerlo a través de estos trabajos grupales, pero de nuevo, la idea no es que se estresen y que... No. Em, Profe, profe, buen día. Una consulta. Yo me pude conectar muy tarde, hace nada, un ratito solamente. Seguro que estaban hablando todo de lo mismo. La consulta mía es con respecto al subir el trabajo, si solo ponemos grupo Chosmalal o ponemos los integrantes y los 4 o 5 que seamos vamos a tener la misma hoja, digamos. No, no. En la primera hoja del trabajo, yo creo que esto lo habíamos comentado en la misma consigna. Pongan el nombre del grupo, pero pongan los integrantes, porque no todos los integrantes del grupo participan muchas veces, es lo que estábamos charlando recién. Puede ser que haya un grupo en particular del cual, no sé, elaboran el trabajo 4 personas. Entonces está bien que cada trabajo, por más de que tenga el nombre del grupo, indique los nombres de los integrantes que participan efectivamente en el trabajo. Así que no alcanza con poner el nombre del grupo, la idea es que pongan los nombres de cada uno de los integrantes que participan en esta instancia, porque incluso, por ejemplo, puede ser que en esta instancia del trabajo grupal no participan los mismos que hicieron el trabajo del plan de salud, por ejemplo, por darles un ejemplo. Entonces lo importante para mí no es el nombre del grupo, el nombre del grupo es para que ustedes se identifiquen, que sepan con quiénes tienen que trabajar, pero la idea es bueno, que podamos evaluar el, el trabajo realizado por cada uno de los estudiantes que efectivamente lo hizo. Así que sí, por favor, en la primera hoja detallen los nombres de las personas que han elaborado el documento, que han elaborado el trabajo. Bien. Y Sí, les al igual comenté, que el resto, no, que al igual que el resto de algunas compañeras que ya fueron manifestando su experiencia de trabajar en grupo, la verdad es que a mí en lo personal no me resultó muy práctico. Entiendo que no todos tenemos los mismos tiempos, pero hay obligaciones. Entonces, de tiempos y de continuar con el trabajo, digamos, se nos asignó un grupo y bueno, hay gente con la que yo directamente ni siquiera pude conectar nunca de las 3 instancias. Eh, pero bueno, entiendo que cada uno maneja tiempos diferentes. Es una pena realmente porque podría ser mucho mejor. Y después pasa lo que pasa siempre en todos los grupos. Hay quienes hacen aportes en la misma medida y hay quienes no. Entonces, tampoco está bueno porque se supone que si somos un grupo debemos aportar todos o ponerle un poquito de ganas a aportar en la misma medida, porque si no, no es, o sea, es muy fácil quizá agarrarlo al final cuando el resto del grupo... te silenciaste, Nancy. Ujú. No, No, perdón, no está sé bien qué te digo. igual. Ujú. Que digo No, igual lo que lo que le ideal sería que decía, trabajemos todos en la misma medida, porque
de eso se trata. Pero bueno, yo incluso, o sea, a pesar de que a mí me costó, yo no tuve muy buena experiencia o respuestas por ahí del grupo que me tocó, pero respeto y entiendo que cada uno tendrá sus tiempos y son diferentes a los míos. O sea, no es... Nancy, en el caso de que tu trabajo haya sido elaborado por una compañera o incluso de forma individual, simplemente cargan el trabajo con el nombre, en este caso tuyo, ¿sí? Ujú, La idea no es que tengan que cumplir a rajatabla una indicación que está dada con el objetivo de que ustedes puedan interactuar en grupo, trabajar de manera colaborativa, intercambiar opiniones, llegar a una conclusión respecto del, digamos, en cuanto a la suma de opiniones diferentes y de miradas distintas. Bueno, hay un trabajo de análisis a la hora de decir, ok, de todas estas opiniones solamente vamos a volcar esto o se sintetiza de determinada manera. Ahí hay un trabajo y una elaboración de fijación de contenidos también. Entonces, eso es lo rico. En el caso de que eso no se haya alcanzado, dejen en la hoja escrito el nombre de los integrantes que participaron. No pasa nada, yo no me voy a fijar ni voy a valorar rajatabla con que, a ver, no, el grupo Chosmalal era este. No, no pasa por ahí. Por eso fui tan insistente está bien, que dejen por escrito los nombres de quienes participaron, porque yo en definitiva estoy evaluando eso, no estoy mirando el nombre del grupo, sino los nombres de los apellidos de ustedes. Y en función de eso, les dejo la nota que está les bien. dejo. No sé si vos habías llegado a escuchar de que, por ejemplo, no me acuerdo si fue acá o en el grupo en la E, en la sección E, que creo que fueron dos personas las que lo hicieron de manera individual. Ni me preguntaron, no lo consultaron y yo las evalué como correspondía de manera individual porque entendí que por algún motivo tal vez ocurrió lo que contó Romina, que se pusieron a último minuto y ya no daba sumarse a un trabajo hecho por parte de los compañeros, entonces lo enviaron por separado y está todo bien. Ujú. Ojalá puedan aprovechar estas instancias de trabajo colaborativo, porque luego van a tener un examen parcial que es de carácter individual, el examen final que también es individual. Entonces, estas instancias sirven para interactuar con compañeros, debatir y demás, pero bueno, recuerden que la nota final de la materia se va a dar mucho en función del examen final, que es individual, y del parcial, que también es individual. Así que como para que lo tengan presente. Todos estos trabajos, por supuesto, que son obligatorios y son importantes, sobre todo a los fines de ir fijando lo que después se va a evaluar en los exámenes, los contenidos que se van a ir evaluando. Yo les decía cuando recién entramos a la clase que, que bueno, que el, la semana que viene tienen el parcial, ¿cierto? En el cual se van a tomar los contenidos de la unidad uno y 2. Y la idea es que ustedes lleguen ya a este parcial después de todas estas instancias evaluativas de trabajo prácticos y demás, con el material ya muy internalizado, o sea, que no tengan que estudiar tanto como si fuese un material nuevo, por ejemplo, de la unidad 3, porque ya han hecho trabajos, clases asincrónicas y demás que les han dado la posibilidad de ir ya fijando los contenidos, entonces deberían llegar al parcial sin tener que estudiar así como quien tiene un tema de hoy para mañana nuevo, porque lo han podido ir repasando sobre todo, entonces deberían llegar como simplemente a demostrar lo que ya aprendieron a lo largo de esta cursada en temas que fueron viendo reiteradamente en distintos trabajos y instancias evaluativas. Pero bueno, todos estos comentarios para mí son valiosos también para ver siempre, porque en realidad siempre estamos cambiando, al final las actividades nunca se repiten, la modalidad de trabajo tampoco, siempre van surgiendo cositas nuevas, así que a mí estos comentarios que ustedes me hacen me resultan también valiosos para poder pensar las clases y ver qué es lo que les funciona y qué no. Bueno, no sé, si les parece, podemos pasar ya a los contenidos de la unidad 3 en todo caso, porque Feliz 25 de mayo. sí, feliz 25 de mayo. Hice un comentario cuando recién empezó la clase, capaz que no se habían comentado, no se habían conectado todavía. Que espero que hayan pasado ayer un lindo día en casa y un fin de largo y que hayan tenido un buen 25 de mayo, sí.
Eh, Estudiando, está bien. Sí, esta semana además también es semana de exámenes finales, así que bueno, son varias, no para ustedes, pero son varias cositas las que tenemos la semana esta. Semana corta, Ah, pero una cosita más que quería agregar. Es muy estricto el tema de las líneas en cada de las respuestas con renglones no, que demos, no, es como porque para que tengan un parámetro. bueno, Una, porque yo estaba un poco obsesionada con eso, pero la verdad es que una referencia. hay tanto material que es difícil achicarlo tanto, digamos, resumir tanto en 10 renglones, 15 renglones. Y bueno, como que la verdad es que bueno, en este último logramos ponernos de acuerdo con 3 compañeros más y pudimos hacerlo, pero es un montón y está bueno poder ampliarse un poquito más. Sí, está bueno poder ampliarse un poquito más, pero también muchas veces la cantidad de espacio está pensada en función de la posibilidad de síntesis que ustedes pueden también articular en determinada cantidad de renglones o de hojas. Porque muchas veces también ocurre de que cuando las veces que no les hemos indicado cantidad de hojas o renglones, vuelcan todo, todo lo que es importante, toda la información que hemos... Y no es el objetivo. Sí que ustedes lo tengan como contexto, que lo tengan como referencia, pero la capacidad de síntesis es sumamente importante también y va a ser muy importante para cuando tengan que hacer ustedes el trabajo final y las instancias de examen en distintas materias. Es re importante poder sintetizar grandes ideas, ideas extensas, ahí la encontré de nuevo a Nancy, no la veía, en 20 renglones, porque de alguna manera van trabajando, van haciendo este ejercicio de, tengo todo esto que es importante, pero ¿cómo lo comprimo? ¿Cómo lo sintetizo? Pudiendo plasmar lo que es importante, agregando datos que hacen al contexto, que hacen a los datos históricos que tengo que tener como referencia, pero esa capacidad de síntesis es re valiosa también y se evalúa. Y les va a servir mucho, sobre todo en el examen final. Ustedes piensen que en el examen final no van a tener una hora por alumno. Entonces, mientras ustedes más hayan logrado llegar a este nivel de síntesis, de poder decir, bueno, pasó esto, esto y esto, pero todo esto tuvo como resultado esto, que es lo importante acá, cuál es la idea principal, mejor van a andar también en el examen final. Los mejores exámenes finales han sido de alumnos que han logrado obtener una síntesis de los contenidos principales de la materia y no se extendieron más de 15 minutos. Mientras que por otro lado hubo o suele haber muchos alumnos que están un montón de tiempo para contar un montón de datos que no hacen al contenido principal de la materia o a los temas principales de la materia que ustedes tienen que demostrar que aprendieron. Eh, entonces, esto que dice Nancy es cierto, por supuesto, que uno podría escribir mucho más porque tiene material de todos lados para poder sacar información de las clases asincrónicas, pero yo he visto trabajos donde lo han reflejado muy bien. De hecho, en algún trabajo en particular dejé por escrito que se notaba muy bien la interconexión de todos los materiales diferentes. Hubo referencia a cosas que estaban solamente en la clase asincrónica, hubo referencia a contenidos específicos de la unidad de lectura. Entonces, ese es un trabajo muy enriquecedor y uno lo puede ver en el trabajo que terminan haciendo. Y de nuevo, luego se traslada al examen final, se replica en el examen final. Así que este ejercicio de poder sintetizar mucha información dispersa en una cierta cantidad de hojas o de renglones es muy rico, sobre todo para ustedes, para que puedan estudiar para el examen final y para cuando tengan que avanzar en la carrera con el trabajo final y demás. Así que yo entiendo que por ahí es cierto que es dificultoso, pero, pero es un buen ejercicio también. En pocos renglones se ven obligados a ir a lo que es importante. No sé si son pocos renglones, son por ahí renglones suficientes, pero se ven obligados a ir a lo que es importante, a lo que no puede dejar de estar en la respuesta y ver de qué modo agregan la información que hace al contexto, ¿no? Al contexto histórico de lo que están diciendo.
Y como todo, he Bien, visto, gracias, profe. ok, de nada, Nancy. Hay trabajos donde por ahí está mucho mejor desarrollado y otros donde por ahí sí hay, se quedan más en los detalles que no son tan importantes, pero también, bueno, forma parte del ejercicio y van a ir mejorando también a medida que avancen en la carrera. Em, no sé si algún otro comentario, si a todos se les dificultó con esto de la cantidad de hojas o renglones. No, a mí por Hola, ahí me profe. sirve Soy Ofelia empezar del grupo resumiendo. LACAR. Ay, perdón. A ver, Romina y Ofelia se cruzaron. Soy Ofelia del grupo LACAR. Nosotros la verdad que no nos podemos quejar del grupo, hemos tenido bastante relación y hemos podido ir armando, pero la verdad que sí, a nosotros sí se nos dificulta poder armar en tan poquitos renglones todo lo que queremos expresar porque todos tenemos Ujú, una opinión o algo que vimos diferente. eh, y nos está costando justamente en este último que se nos fue a muchísimas hojas, entonces desde ahí claro. estamos viendo cómo sintetizarlo un poco más. Pero sí se pudo trabajar bien grupalmente, si bien creo que algunas de las compañeras comentaron que eran 11 o 12, la verdad que yo nunca me fijé cuántos éramos, de esos trabajamos 7 u 8 personas bien. Y nos hemos podido ir manejando todos los días alguien diferente, aportando un poco. Pero bueno, siempre pasa que el que queda último, no porque no quiera participar, sino porque por los tiempos, por un montón de situaciones, le queda casi ya más que agregar, armarlo, terminar de confeccionar todo lo que hicimos. Pero sí Ujú. pudimos trabajar bien, por lo menos nosotros. Qué bueno, también estaba leyendo ahí en el grupo hace unos minutitos atrás que el grupo Zapala también parece que pudo trabajar muy bien. Sí, bueno, esto es la historia de siempre, capaz, pero sí. Profe, soy del mismo grupo que Ofelia y estábamos viendo eso justamente, que por ahí le agregamos un par de imágenes y que, o sea, quedó bastante completo y lindo para nosotros, obviamente, pero se nos está complicando achicarlo. Porque, a ver, fuimos poniendo las respuestas y las imágenes están buenas. No Claro, no, sé igual si... las imágenes no las cuenten como parte del, pueden agregarlas. Eh, Ah, bueno, eso nos suma bastante de sí, sí, hojas no, por todo lo que ahí. sea imágenes no entra como, no, porque si no, imagínense que si llenan dos Ah, hojas de listo, perfecto. imágenes. Porque sí, tenemos ahí varias cositas agregadas y por ahí eso era lo que entramos en No, no, las desesperación. imágenes no cuentan. Quizás tendría que haberlo indicado, no se me ocurrió sinceramente, pero las imágenes no cuentan como parte del contenido mínimo obligatorio. Ah, bien, Nosotros, perfecto. profe, en el grupo Confluencia agregamos imágenes, pero así, chiquititas. La No, no, tuvimos no se que preocupen por las achicar. imágenes. Claro, la tuvimos que checar, lo pudimos hacer en dos, destacando, digamos, los puntos importantes, pero le agregamos imágenes, pero quedaron así. Si bien se nota, quedó muy lindo el trabajo, pero igual, las imágenes así, chiquitas, digamos. Qué pena, Pero no, le no se agregamos, me sí. ocurrió, sinceramente, como que lo di por hecho, que una imagen no va a reemplazar jamás al texto escrito. No, no lo reemplaza ni lo complementa, o sea, es eso, lo complementa, pero no lo reemplaza. No sé, ¿ya lo cargaron, chicas? En el caso de ustedes, Paola. Sí, ya lo cargamos el 25 de mayo, sí, sí. Ah, ya, Ya está ayer. cargado, sí, sí. Claro, por eso estaban trabajando el Día Patrio. Eh, Exactamente, sí. muy bien. Nos pasó con el Eh, segundo trabajo también, perdón, de que era mucho más largo y después leímos bien las indicaciones de que había que sintetizar, así que lo tuvimos que modificar para cargarlo nuevamente. claro. Algunos compañeros lo tuvieron que borrar y volverlo a cargar porque dijimos, no es lo que está pidiendo. Claro. No, bueno, ya es tarde, pero sepan que sí, que las imágenes no las voy a contar, digamos, como, o sea, pueden extenderse o pasarse la cantidad de hojas mínimas si hay imágenes. Y después, también este proceso de resumir lo que ya fue escrito y de seguir sintetizando porque queda extendido. Ahí también siguen estudiando porque cada vez que uno tiene que reelaborar una respuesta, tiene que volver a ver qué vuelta de tuerca le da y demás, y ahí también estamos estudiando y estamos fijando contenidos. Así que no lo vean como una pérdida de tiempo, un desperdicio estar pensando
de modificar las respuestas. Por lo menos en mi experiencia siempre ha sido justamente a través de estas instancias donde uno más termina fijando un contenido, porque cuando ya lo puede explicar de manera concisa y cuando logra entender cuáles son los puntos principales y lo más sustancioso del tema, es cuando logra internalizarlo. Así que véanlo como un ejercicio de estudio, no como una obligación para presentar un trabajo, porque no lo es, no tiene ese objetivo. Voy a irme al chat y bueno, claro, acá Nancy dice que ya pensó que las imágenes no contaban. Sí, no cuentan, chicos. Bueno, voy a mirar, igual voy a estar atenta al grupo de Paola a ver qué tal las imágenes. Y si son muy lindas, se las pido por privado para que me las manden, porque a veces quedan cosas muy lindas de estos trabajos. Queda un material muy rico. Bueno, chicos, estamos ya bastante pasados en tiempo porque la presentación lleva un par de minutitos y me gustaría que, aunque no entre en el parcial de la semana que viene, como les dije, sí va a entrar en el examen final, así que puedan tener una idea, eh, por lo menos, cuanto menos superficial, de cuáles son los contenidos de la unidad 3 de la materia. Tengan presente que hacemos un recorrido histórico bastante extenso en el tiempo. Por supuesto que no estamos abordando eh, ni yendo a fondo en ninguno de los contenidos, en nada en particular, porque la idea es que puedan tener una idea sobre muchos momentos históricos o hitos históricos clave. Así que los años que han sido abordados son seleccionados de manera subjetiva y a criterio, digamos, de la materia, pero bueno, es bastante la cantidad de extensión en cuanto a años que hacemos con la materia, desde la unidad 1 arrancando con el proceso bueno, con la provincialización, yendo a la unidad 2 con, ya digamos, cuando se provincializa efectivamente la provincia, perdón, unidad 1 territorio nacional, y la unidad 3 en la que van a ver cuando puedan realizar la lectura, que aborda distintos temas mucho más dispersos, si se quiere, o diferentes. Entonces, bueno, la idea es que se puedan llevar como una primera aproximación a los contenidos. Recuerden que luego del parcial van a tener la clase sincrónica, que también sirve para complementar los contenidos del material de lectura. Eso me gustaría hacer una breve pregunta ahí. ¿Cómo les fue con la clase asincrónica? ¿Sienten que sirvió para agregar contenido que quedó por fuera del material de lectura? Porque el objetivo es un poco ese, que la unidad de lectura no tenga más de cierta cantidad de hojas, pero que a través de la clase asincrónica puedan incorporar información adicional. Hola, profe. Sí, a mí Hola, me Ruth. resultó, están buenos los videos y todas esas cosas, como que eh, al ser entretenidos, uno presta atención e incorpora bastantes cosas. Bien, ok. Claro, se reafirman o se consolidan algunos temas, por supuesto, pero después hay siempre información adicional. Y además, bueno, sí, un video se eliminó. No estoy al tanto de que se haya eliminado un video. Hay uno de la unidad 1 y uno de la unidad 2. Lo que tienen los videos de bueno es que o a mí por lo menos me es más fácil escucharlos que tener que sentarme a leerlos. Si bien las imágenes llaman mucho la atención y por ahí también trae un poco de nostalgia porque hay en alguno que salió algún compañero que ya no está entre nosotros y que estuvo mucho antes de que yo entrara a mi institución a trabajar. Es muy lindo porque podérselo mostrar por ejemplo, al cuñado y decirle, mira, acá está tal persona es muy lindo y después vos lo vas pasando, lo vas transmitiendo y todos te van agradeciendo porque hay una parte, por ejemplo, se ve mucho reflejado el Hospital Chosmalal, si bien yo soy de Andacollo, eh, se vio una parte del Hospital Andacollo cuando existía el Hospital Viejo y eso es lindo también poder Ay, qué bueno. mostrar la Ujú. historia y todo el proceso que ha ido sufriendo en cuanto a salud. Y eso, por ejemplo, acá reconfortó un montón y tuve la suerte de que gente me dijo muchas gracias por mandarnos ese videíto que en donde estaba
mi tío. Es re lindo, la verdad Ay, que qué lindo, Felia. Gracias por compartirlo. Muchas gracias por compartirlo. Me alegra un no, de montón saber nada. eso. No, sí, fue realmente hermoso. Creo que a los que pudieron dedicarse y tomarse el tiempito de ver los videos, fue reconfortante y uno siente como esa cuestión de decir, qué lindo poder ver esta persona que ya no está dentro de nosotros y ver su trabajo, que era a Está través de bien. la radio, por ejemplo, que hoy el VHF ya no se usa, hoy es Claro. todo internet, Ujú. entonces se ha perdido algunas cuestiones que estaría bueno que se pudieran volver a rescatar. Claro. Está bien, bueno, me alegra saber eso, porque muchas veces no hacemos devolución de las clases asincrónicas, entonces pasan y, 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 digamos, la información que se fue recopilando ahí o como, sí, no me sale la palabra ahora, como se fue reuniendo distintos bloques para hacer un único video, pero bueno, a veces uno también tiene temor de que quede muy extenso, de que termine resultando aburrido. Para mí las entrevistas son sumamente interesantes, escuchar a la gente que formó parte de estos años de consolidación de la provincia y demás, me parece súper interesante como ciudadanos, digo, más allá de la materia en sí. Pero bueno, está bueno saber esto. Eh, Sí, por supuesto, en materia de salud y creo que también, sí, pero es bueno rescatar las principales políticas. Perdón, acabo de hablar en función de lo que acaba de comentar Nancy en el chat. Pero bueno, está bueno también poder identificar cuáles fueron los primeros pasos y las primeras políticas porque de alguna manera fueron muy, incluso paradigmáticas a nivel nacional. No todas las provincias tuvieron semejante avance en materia de salud, por ejemplo, en los mismos años. Entonces está bueno también poder reconocerlo. Bueno, chicos, vamos a pasar a la unidad 3 rápidamente. Yo voy a compartir pantalla. Denme un segundito nada más, por favor. Compartir. Bueno, creo que ahí. Esperen que voy a correr esto para acá, si los puedo seguir viendo a los que quedan acá con la cámara prendida. Ahí ya pueden ver la pantalla, la presentación, la unidad 3, bien. Sí, Ustedes cualquier cosa más enseñan y yo los veo. Así que con que me hagan gestos los puedo. Bueno, empezamos entonces. Cuando puedan iniciar la lectura de de la unidad 3, van a identificar que, que, bueno, que retomamos un poquito con lo que fue la eh, dictadura cívico-militar autonominada Revolución Argentina del año 66. Es este el punto en el cual hacemos como el paso de la unidad 2 a la unidad 3. Recordemos que se celebraron elecciones provinciales durante la segunda mitad de los años 60 y que se dieron justamente en el marco de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Argentina, que derrocó al presidente constitucional Arturo Illia mediante un golpe de Estado en junio del 66 y que estuvo liderada por Juan Carlos Onganía. Hasta entonces, hasta este momento, los golpes militares se habían presentado, recordemos que no fue el primero ni el último, se habían presentado a sí mismos se habían presentado con el objetivo de permanecer en el poder de manera transitoria. Es como que se presentaban con el objetivo de decir, bueno, vamos a llegar hasta acá y tenía una fecha de caducidad predeterminada. Mientras que este golpe de Estado del 66 eh, se distingue por ser una intervención militar de carácter permanente, que pretendía gobernar hasta tanto se cumplieran ciertos objetivos que consistían en reorganizar la economía, la sociedad y la política del país. Eh, los objetivos, entre los cuales se destacaba la modernización económica y la distribución social llamada de esta manera, estuvo acompañado por la disolución del Congreso, la prohibición de los partidos políticos y también
por el reemplazo de la Constitución Nacional por el Acta de Revolución Argentina, Acta de la Revolución Argentina. Esta última medida, así como también la adopción de la doctrina de seguridad nacional, pusieron a a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad muy extrema, ya que las fuerzas militares locales quedaron habilitadas para poder vigilar las actividades políticas y, eventualmente, en función de esta vigilancia, poder reprimir aquellas manifestaciones que eran consideradas subversivas. Todo este proceso se caracterizó por un nivel de conflictividad social muy alto. Todos estos años estuvieron marcados por un nivel de conflictividad muy importante, en un contexto tanto nacional como internacional, caracterizado por la emergencia de grupos sociales contestatarios conformados por estudiantes universitarios em, y por obreros, y muchos de estos grupos conformados por la unión de los obreros con los estudiantes universitarios. A nivel local, esto se tradujo principalmente bueno, en una serie de grandes manifestaciones, y las más conocidas fueron, por supuesto, el Cordobazo y el Rosariazo en el 69. Como les decía, surgen distintos movimientos sociales condicionados por un contexto también de proscripción de partidos políticos, de muchos partidos políticos, entre ellos, por supuesto, el peronismo. Tengamos en cuenta que los principales protagonistas de todos estos años, o el sujeto histórico que surge en estos años, es el del el movimiento estudiantil. Em, pero para tener una noción del grado de conflictividad social que hubo en aquellos años, podemos decir que hubo en total, aproximadamente en realidad, solamente entre el año 68 y el año 74, más de 37 manifestaciones de mucha importancia a lo largo de todo el país, lo que es un número enorme, ¿no? Y si bien, por supuesto, los más conocidos fueron el Cordobazo y el Rosariazo, en la región del Alto Valle hubo acontecimientos de características muy similares, y quizás la más conocida fue el Choconazo. La huelga del Chocón estuvo protagonizada por los obreros de la central hidroeléctrica, pero también contó con el apoyo, y esto es lo más importante tal vez, de la participación del movimiento estudiantil, que en aquellos años, sobre todo en la provincia, se encontraba más bien en una etapa de organización y conformación. Y va a ser recién a fines de los años 70 cuando termine de constituirse como un actor social ya más contestatario. Entonces, sintetizando, tenemos dos grandes actores sociales de la época: estudiantes y movimiento obrero. Bien, de esta manera pasamos a la década del 70 y sobre todo a la consolidación de la matriz productiva neuquina, que es muy importante durante todos estos años. Nosotros vimos en las unidades anteriores que en la década del 60 comienza recién a transformarse la matriz productiva al insertarse la provincia como productora de hidroelectricidad y de productos y de hidrocarburos. Y se inserta sobre todo en la región de la Pampa húmeda, ¿no? Como exportadora. Este hito, o el momento principal, sí, este hito estuvo marcado por el salto cualitativo que estuvo dado por la construcción del complejo del Chocón. Es este como el gran emblema y lo que permite que se genere semejante salto cualitativo en los niveles de producción. De esta manera, en la década ya del 70 se termina de consolidar este salto en la producción hidrocarburífera, y la provincia se inserta de manera definitiva en el mercado nacional como ya provincia exportadora de energía. Entre los grandes descubrimientos de la época se encuentra, por un lado, el yacimiento de petróleo Puesto Hernández, descubierto a fines de los años 60, y en el 77 se produce el descubrimiento del yacimiento gasífero, uno de los más importantes o el principal en ese momento del país, de Loma de la Lata.
Este va a ser un hito fundamental en la reorientación de la matriz productiva de Neuquén, ya que por sí solo representaba el 50% de las reservas totales del país. El descubrimiento de nuevos yacimientos durante la década del 70, con el incremento en la producción hidrocarburífera e hidroeléctrica, van a convertir a Neuquén en una provincia proveedora de energía, cuya economía va a comenzar a depender cada vez más de las regalías nacionales que se obtienen por dicha explotación. Fue tal el despegue que tuvo la provincia durante la década del 70 y la economía neuquina durante estos años a raíz de la producción de energía y de su exportación a mercados extrarregionales, que solo entre los años 70 y 85 la provincia va a triplicar su participación en el Producto Bruto Nacional. Estamos hablando de solamente 15 años para que tengan una idea. Bien, otro de los temas que nosotros vimos, sobre todo en las últimas actividades, está vinculada a los cambios demográficos de la provincia en aquellos años. No solamente se producen grandes cambios o importantes cambios en lo que respecta a la matriz productiva de la provincia o a la consolidación de un sistema económico, pero también durante esta década se van a producir importantes transformaciones en cuanto a la dimensión y a la composición de la sociedad neuquina. Y uno de los datos que de alguna manera refleja mejor esto que estoy diciendo es que la provincia pasa de tener 154.000 habitantes a tener 243.000 en muy pocos años. Y uno de los motivos principales de este crecimiento demográfico fue, por un lado, por supuesto, la caída de la mortalidad, que estuvo muy vinculado al plan de salud que estudiamos recientemente, pero también al aumento de la población, que estuvo muy marcada por encima de la media nacional como consecuencia de un proceso migratorio que incluyó la llegada de personas provenientes de otras regiones del país y también de países vecinos. Teníamos, por un lado, migrantes económicos que llegaban a Neuquén atraídos por la idea y por la posibilidad de obtener puestos de trabajo en el comercio, en la construcción, en la industria petrolera, pero también recibíamos migrantes políticos o exiliados que pretendían encontrar refugio frente al avance represivo del Estado que también atravesaba a los países limítrofes, a los países vecinos. Tengan presente que todos estos años van a ser años muy convulsionados y muy difíciles a nivel político en todo el cono sur debido a los golpes militares que afectaban también a los países más cercanos. Entonces, también había exiliados que llegaban a la provincia. em, Y una de las razones por las cuales estos migrantes políticos llegaban a Neuquén era porque la provincia era considerada, en comparación con otras provincias del país, como un espacio de mayor contención y protección, sobre todo asociada a la labor que desarrollaban algunos miembros de la comunidad católica, como por ejemplo el obispo Jaime de Nevares, ¿no? Que tuvo una participación y un involucramiento social enorme en ese sentido. La impronta de la diócesis, que se encontraba comprometida con la realidad y posicionada del lado de los oprimidos y enfrentada a un poder político y militar que había tomado Estado público, sobre todo en el marco del Choconazo, continuó durante la década siguiente también. Y el crítico pronunciamiento que mantuvieron frente a la violencia, frente al avance del autoritarismo y a la opresión generaba justamente en los perseguidos políticos una percepción de cierta seguridad que no se encontraba en provincias vecinas. Bien, de esta manera vamos a pasar a otro momento sumamente importante a nivel nacional, que es el último golpe de Estado, eh,
llevado adelante el 24 de marzo del 76 por las Fuerzas Armadas, cuando realizan el golpe de Estado a la entonces presidenta María Estela Martínez, viuda de Perón, constituyéndose así el sexto golpe de Estado en la historia argentina desde que había sido derrocado Irigoyen en el 30. Este golpe en particular se justificaba con la idea de que lo que se buscaba era eliminar el caos que existía en la sociedad y retornarla a un orden y a una autoridad que había de alguna manera desaparecido. El diagnóstico que hacen las Fuerzas Armadas y los sectores económicos cómplices de esta dictadura, de este golpe de Estado, em, era que, bueno, que la inestabilidad social y política que imperaba en el país desde el año 55 se debía, por un lado, a una democracia viciada, pero también a un modelo económico e industrial que sobrevivía gracias al amparo del Estado. Ambos procesos, nacidos con el peronismo, habían permitido, según las Fuerzas Armadas, habían permitido el ingreso y el avance de la subversión, ¿no? Por lo que para poder aniquilar este avance había que eliminar las fuentes de estos conflictos, disciplinando a la sociedad que se encontraba movilizada y reorganizándola en aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. El mismo 24 de marzo, la Junta toma una serie de medidas que desde el primer momento van a ser un indicador de la radicalidad del cambio eh, que se buscaba en aquel momento. Por un lado, bueno, quedó en suspenso la Constitución Nacional, los derechos y garantías individuales, eh, estado de sitio que estuvo vigente desde noviembre del 74. eh, Hubo remoción de los poderes ejecutivos y legislativos, fueron cesados de sus funciones todas las autoridades federales y provinciales del país y de la Corte de Justicia, se suspendieron las actividades de los partidos políticos, se intervinieron los sindicatos, las confederaciones obreras y las confederaciones empresariales, se prohibió el derecho a huelga y se anularon los convenios colectivos de trabajo. A pesar del de que el terrorismo de Estado fue efectivo a la hora de poder generar miedo, disciplinamiento, despolitizar a la sociedad, movilizarla y generar un mayor ímpetu de individualismo entre los miembros de la sociedad, que eran justamente muchos los objetivos que en realidad se proponía el golpe de Estado, la desarticulación tanto de las organizaciones civiles bueno, políticas no fue total y surgieron espacios muy importantes de resistencia y oposición al régimen. También me parece que es importante por ahí señalar que hubo un contraste muy marcado con lo que sucedía en otras ciudades y en otras provincias del país, ¿no? Ya que en Neuquén los familiares de las víctimas directas de presos políticos y detenidos y desaparecidos no estaban tan solos como en otras de las provincias, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda de familiares y de amigos desaparecidos, ya que en Neuquén podían acudir al obispado neuquino, que desde hacía años oficiaba como un espacio de contención y que en el marco de la dictadura albergaba la sede local de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, creada en Neuquén a mediados del 76 por iniciativa de Jaime de Nevares y que se encontraba conformada por militantes sociales y políticos de distintas ramas ideológicas. Bien, a ver, por otro lado, podemos decir que la militancia en defensa de los derechos humanos en Neuquén, si bien no fue masiva, estuvo más bien justamente encabezada por un número bastante reducido de personas que lograron visibilidad, pero que tuvieron que enfrentar el descreimiento por parte de una sociedad que era particularmente
poco receptiva a escuchar y acompañar estos reclamos. Y uno de los principales motivos de este descreimiento está dado por algunas de las características que nosotros vimos, sobre todo en la unidad uno, y es justamente la presencia histórica en la región de grupos militares, ¿no? Que había colaborado o que había contribuido a poder eh, generar como una idea, un imaginario local, en la cual los militares eran asociados justamente a la provisión de servicios para la vida cotidiana, al progreso de las ciudades, al progreso de la provincia, que estaba todo justamente heredado de la etapa territoriana. Entonces, costaba mucho poder vincular o asociar a los militares con con esta nueva imagen que tenía durante este último golpe militar. Em, Además, la ausencia de acciones armadas en la región en los años previos a la dictadura y la escasez de operativos de secuestro en la vía pública ayudan a construir un poco la idea de que en Neuquén no pasaba nada, a diferencia, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? O grandes provincias como Córdoba. Entonces, cuando se comienzan a denunciar las violaciones y posteriormente se empieza a identificar al régimen militar como responsable de estas violaciones a los derechos humanos, el mensaje fue socialmente resistido. Este mensaje sonaba de alguna manera inverosímil para una sociedad en la que los militares eran amigos y vecinos y cuya cotidianeidad no había sido radicalmente alterada. Em, Finalmente, si bien el acompañamiento del obispo y de algunos sacerdotes logró legitimar el reclamo, en ese sentido fue sumamente importante, también generó rechazos ya que un número importante de creyentes consideraba esta acción como un acto político ajeno a la práctica religiosa, ¿no? Como que no tenían que inmiscuirse en esto. Y dentro de algunos números que se pueden mencionar respecto a lo que dejaron estos años represivos en Neuquén, están por un lado los 3 centros clandestinos de detención que funcionaron hasta el año 78, la escuelita, la comisaría 24 de Cipolletti y la delegación de la Policía Federal. Y bueno, también hubo lugares de alojamiento de detenidos políticos. eh, y bueno, y se desplegaron amplios operativos represivos, como las detenciones realizadas el mismo día del golpe y el operativo llevado a cabo en junio del 76 con el objeto de eliminar la militancia armada en la región. Todo esto tuvo como resultado más de 30 personas desaparecidas y más de 120 casos denunciados ante la justicia por secuestros y torturas bajo el régimen militar. Bueno, ahora voy a hablar un minutito sobre las políticas económicas de este régimen militar. Acá, hasta este punto, lo que vimos fueron las violaciones, en todo caso, a los derechos humanos. Eh, y- pero la política económica de este último golpe de Estado resulta fundamental para poder entender eh, la matriz de la misma y los objetivos que perseguía. El gobierno de facto tuvo como objetivo principal aplicar una política económica que redujera el papel del Estado en la economía, ya que justamente lo que se creía era que había que limitar la intervención del Estado en la economía para que el actor en la distribución del ingreso no fuera el Estado, sino que fuera el mercado, ¿no? Según la perspectiva de Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de aquel momento, el régimen militar tenía que, por un lado, reducir el gasto público, privatizar las empresas estatales deficitarias, abrir el país al comercio exterior, eliminar los subsidios a las industrias y los impuestos también a las importaciones, con el objetivo de incentivar la inversión privada en las industrias nacionales para que de esta manera solo subsistieran aquellas que podían ser competitivas en el mercado internacional. Recordemos que durante estos años en Neuquén va a ser el general Domingo Trimarco quien se encuentre al frente del gobierno provincial entre el 78 y el 83
Y durante estos años, en claro contraste con lo que ocurría en materia económica a nivel nacional, en la provincia el gobierno continuó teniendo una presencia muy fuerte en las políticas económicas, que se puede verificar tanto en las políticas sociales que se llevaron a cabo durante esos años, como también las propuestas de planificación industrial, destacándose sobre todo, bueno, las políticas, por ejemplo, de vivienda, las políticas de salud y demás, y distanciándose de esta manera de las políticas nacionales. Gran parte del presupuesto de la época se seguía destinando a áreas como salud, educación y seguridad. Y por su parte, el COPADE mantuvo durante todos estos años un rol sumamente activo como el principal organismo de planificación para el desarrollo económico, intentando promover proyectos industrializadores que pudieran diversificar la economía provincial. Bueno, ahora vamos a pasar a otro de los grandes hitos que vemos en la tercera unidad y que busca justamente poder diferenciar estos años con respecto a aquellos más característicos de la provincialización del territorio neuquino. A diferencia de lo que ocurrió durante aquellos años iniciales de provincialización de Neuquén, donde lo que teníamos era un Estado fuertemente interventor, estatista, desarrollista, que pretendía justamente estar presente en el diseño y en la ejecución de políticas públicas, de políticas de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Lo que vamos a ver a partir de la década del 90 en Neuquén y en todo el país es que comienzan a aplicarse políticas de ajuste y de privatización llevadas adelante por el presidente de aquel momento, Carlos Menem. Estas políticas, denominadas neoliberales, ponen en marcha un achicamiento de la acción del Estado eh, y comienzan a implementarse medidas como las privatizaciones de las empresas públicas, eh, que bueno, generaron sobre todo tasas muy altas de desocupación, mayor desigualdad en la distribución de ingresos, precarización en las condiciones laborales y también un cambio de concepción de la educación y de la salud que pasan a considerarse una mercancía, ¿no? En el sentido de que era un servicio que tenía que venderse y que tenía que comprarse y no una inversión para el crecimiento y el desarrollo del país. Esta situación se agrava con la crisis del 2001, en la cual se hizo aún más evidente los altos índices de desempleo, que en Neuquén van a trepar del 6,4 en el año 91 al 24% en el año 2001, superando incluso los índices a nivel nacional. Como ustedes podrán ver, acá damos como un salto importante en lo que respecta a los años de estudio, pero bueno, esto lo hacemos justamente con la idea de que ustedes puedan quedarse con una idea por lo menos general o superficial de lo que ocurrió en estos distintos momentos históricos que son sumamente importantes también para la historia de la provincia y la historia más reciente. Y por último, y ya con esto finalizamos, estamos bastante pasados de tiempo. Ustedes tendrán presente que en la unidad 1 nosotros estudiamos la sanción de la Constitución Provincial, ¿cierto? Bueno, esta Constitución luego fue enmendada en el año 94 y reformada por la por la Convención Constituyente en el año 2006. Acá se analizaron un total de 258 artículos de los 313 de la Constitución eh, de la provincia y los convencionales lo que hicieron fue incorporar nuevos derechos, nuevos deberes y garantías e institutos como por ejemplo el Consejo de la Magistratura que tiene como responsabilidad seleccionar a los futuros jueces. El texto modificado, acá, esto es por ahí lo más importante que ustedes tienen que tener presente como para poder cerrar de algún modo los contenidos de la materia, es que
Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos, introduce nuevos derechos y garantías para niños y adolescentes y la perspectiva de género en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas y derechos reproductivos y sexuales. Y además va a establecer la obligatoriedad del Estado para garantizar la educación pública desde el nivel inicial hasta el nivel medio. Y por último, incorpora la figura del defensor del pueblo provincial. Bueno, con esto finalizamos la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Estamos bastante pasados de tiempo, así que, bueno, lo que les dije al inicio de la clase. El objetivo es que se puedan llevar una primera aproximación a los contenidos de la unidad 3 para que les resulte más fácil y llevadera la lectura. Y, y bueno, les recuerdo que estos contenidos no van a estar presentes en el parcial que se desarrolle la semana próxima, pero sí tienen que estar incorporados en el examen final. Así que bueno, con esto cerramos los temas de la clase de hoy. Cualquier novedad les voy a estar mandando un mensaje a través de los avisos. Y bueno, y si les parece bien, ya con esto finalizamos. El examen, ok. Lo dije un par de veces, pero creo que quizás hubo personas que llegaron tarde. Va a ser un examen que va a tener preguntas múltiple choice y preguntas abiertas para desarrollar. Así que bueno, chicos, esto sería todo. Muchas gracias a todos por participar, por la devolución respecto a los trabajos prácticos y el formato de la materia. Y bueno. Mucha suerte el próximo martes entonces con el parcial y nos seguimos comunicando. Les deseo una muy buena semana a todos. Que estén muy Chao, bien. profe, gracias. Chau, chau.